Bueno, buenos días a todos, los presenciales y los que nos escuchan a través de esta transmisión. Hoy estamos creyendo, así como todos los domingos que nos reunimos aquí, que tenemos un alimento de poder que no solamente nos va a hacer avanzar en el crecimiento que nuestro Padre Celestial desea, sino que también va a ser conveniente para todas las cosas que nosotros mismos anhelamos disfrutar en este ámbito. Porque como ya hemos hablado, como ya hemos mencionado muchas veces, lo mejor de poder tener cosas materiales es el poder disfrutarlas, porque ese es el verdadero sentido del poseer. Por eso mucha gente vive triste, vive afanada, mucha gente se angustia, se deprime, porque aunque tienen muchas cosas, las cosas en su vida no tienen sentido, porque en definitiva las cosas son para disfrutarlas. Todo lo que Dios creó lo puso a disposición de su Hijo. Eso es desde Génesis, eso no es algo nuevo. Y después, entonces, en Cristo lo confirmó dándonos al Hijo. Por eso dice el Evangelio que nosotros estamos completos en Él. Por eso dice que en Cristo fueron reunidas todas las cosas. Porque realmente tener cosas y no disfrutarlas es como no tenerlas. Pero disfrutarlas desde el régimen del Espíritu es algo maravilloso que a la verdad todos los hijos de Dios queremos experimentar. Entonces vamos avanzando en este día. Gracias damos al Señor de antemano ya por esta palabra preciosa. Y como siempre disponemos todo nuestro ser a recibir este alimento. Y así debería ser en todo. La disposición es algo que considero demasiado importante, porque cuando nosotros no estamos dispuestos para algo, entonces no podemos vivir ese momento. Cada vez que nosotros nos sentamos a disfrutar incluso de un alimento natural, nosotros deberíamos, una vez que estamos delante de ese plato de comida, deberíamos ser conscientes de esa provisión de Dios, de todas esas pequeñas cosas que pasamos por alto, pero cuando las hacemos con agradecimiento, entonces además de disfrutarlas, nos caen bien, cumplen el objetivo que tienen en nuestra vida, ya sea que te pares delante de un plato de comida, que te acuestes en tu cama, que te inviten a una celebración, que estés compartiendo del tiempo de un amigo. Es bueno que siempre nos planteemos que eso es por la gracia de Dios y es un beneficio que estamos teniendo en el tiempo presente y debemos ser agradecidos con eso. Tomar conciencia en ese momento y entender que ese disfrute no se puede pasar por alto, porque pudiera ser, y la mayoría de las veces lo es, algo único en nuestras vidas. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted a veces va a un restaurante y es algo maravilloso, espectacular. Ese día la comida, qué bueno es estar aquí, este lugar no lo conocía. Mi esposa y yo hemos vivido esa experiencia muchas veces, pero luego regresas a ese lugar y pides el mismo plato. Deseas que te atienda la misma persona, anhelando volver a vivir el mismo momento, pero no es igual. Por eso puede ser que sea diferente, puede ser que sea otra experiencia, pero nunca es igual. Por eso siempre es muy beneficioso para la vida que nosotros podamos ser conscientes de que cada momento es único y es especial y que no se va a volver a repetir. Así que delante de ese plato de comida, ¿cuál sería la oración?
delante, acostado en la cama así, en ese colchón que todavía lo estás pagando, tal vez, va y lo pagaste ya o recién te lo compraste. Ese no es un momento de preocupaciones, eso es un momento de tomar conciencia y disfrutar. Yo tengo un colchón frío, me encanta, porque tiene otras cositas que me ayudan a descansar. Y ayer estaba acostado y di gracias por eso, porque me acordé cuando dormía allá en un colchón que tenía un muelle medio salido así, y lo arreglaba no porque no tuviera el dinero, porque ciertamente lo tenía, sino porque andaba en otras cosas y decía, lo arreglo mañana, lo arreglo la semana que viene. Y me pasé como 2 años con el muelle así, dormía del lado de acá así, como Pablo, y de momento me viraba y cuando me pinchaba con el muelle es que decía, esto tengo que arreglarlo. Pero cuando nosotros tenemos de todo lo bueno que Dios nos ha dado, parece que Wendy se acuerda de alguna experiencia que tuvo y por eso se ríe. Y es bueno que nosotros podamos ser agradecidos. Y como les decía ahorita, la oración delante de un plato de comida o delante de cualquier cosa debería ser algo consciente, no una cosa repetitiva. Ay, Padre, te damos gracias por estos alimentos, gracias que lo elaboraron. No, el agradecimiento ahí es ser consciente de que eso es provisión de Dios y de que eso también es el fruto de un sacrificio de una o de mucha gente, porque desde que tú pones el arroz, los frijoles, la carne asada, gloria a Dios, ahí delante de ti, ¿cuánta gente no intervino en eso? Es una cosa que cuando piensas en eso, ya estoy abriendo los apetitos, es una cosa que cuando piensas en eso, se produce una unicidad, se produce algo glorioso que hay que apreciar. Entonces no sé ni por qué dije esto, porque realmente el tema, aunque es todo lo mismo, va por otro lado, pero no se sentía la necesidad de compartir esto con ustedes. Bueno, pues, contándole un poquito así, comenzando hoy, contándoles un poquito, les puedo decir que siempre cuando voy camino al restaurante, acostumbro casi siempre a ir por un mismo camino. Ya tengo la mente seteada en ese trayecto, así que aprovecho y voy conectado, voy dando gracias por el día, voy dando gracias por el desayuno que me van a preparar, voy dando gracias por cada uno de los trabajadores de allí que son mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, y voy pensando en todo eso, y cuando llego al restaurante ya llego en una gloria. Usted no debería llegar a su trabajo o a su asignación pensando en los problemas y esas cosas. Usted debería comenzar el día dando gracias por todo lo que tiene y todo lo que está viviendo, porque eso va a traer un cambio, eso va a traer una transformación. Hay gente que llega a los lugares lleno de preocupaciones y lleno de conflictos. ¿Y qué es lo que va a manifestar? Pues eso mismo. Si usted tiene una discrepancia con una persona en el lugar de asignación, en vez de ir pensando lo hijo de la señora madre que es, vaya pensando que es un hijo de Dios también y que tiene problemas y en su pasado tuvo que vivir cosas que de cierta manera lo han llevado a ser así, pero que tu presencia en ese lugar y tu conexión con Él puede generar un cambio. Entonces das gracias por Él, oras por Él, y cuando llegas ahí, pudiera ser que experimentaras un milagro. Entonces yo voy conectado allá al restaurante con todo eso y llego a una gloria, pero hace poco comenzaron las clases. Los niños, nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, ya comenzaron las clases. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice mi esposa, ya Cristo vive. Entonces me tocó llevar a Coqui a la escuela. Y Coqui comenzó
en una nueva escuela. Entonces, la escuela me desvía como unos 22 minutos de mi trayectoria. Tengo que levantarme más temprano. Y el primer día, ya saben que el primer día de clase es una cosa que hasta los bisabuelos quieren ir allá. Y entonces se reúnen, a veces 2 o 3 gente de la familia a ver al niño, algunos lloran, otros se ríen, otros dicen gracias Dios mío, este es el día del Señor que estaba esperando. Es como si el mismo Cristo hubiera venido, ¿verdad? Entonces, había mucho tráfico, y más que en esas áreas de escuela, tienes que manejar 15, 20 millas por hora. Si te pasas de ahí, puedes tener un problema, te pueden multar. Entonces yo venía preocupado y observando todo eso, y resulta que no pude tener el tiempo que regularmente tengo. Venía pensando, me metí por un lugar que no era en la parte de la entrada de la escuela, sino es un lugar donde parece que los profesores y otros distinguidos de ahí parquean los carros. Y cuando voy saliendo, ¿qué no me dijo el custodio de ahí? Me recordó hasta donde yo era, en lo natural. Mucha gente te va a recordar de dónde tú eres en lo natural. Pero lo importante es que tú siempre tengas presente realmente cuál es tu origen espiritual, porque eso define tu identidad y va a desplazar toda ofensa y toda crítica y todo lo que la gente quiera decir acerca de ti. Entonces, resulta bueno ya que después de vivir todo esto, ya me incorporo a mi trayectoria, pero cuando voy llegando me pasa una cosa curiosa, y es que no identifico la salida, es decir, a dónde me bajo. Me parecía una cosa diferente, no lucía como luce habitualmente cuando yo agarro mi trayectoria habitual y llego allí. No parecía la salida a Pines Boulevard, que yo hago derecha y, bueno, pues ahí vino esta palabra que quiero compartirles hoy, y que se titula ¿De dónde vienes? Y tu trayecto define cómo ves la salida. Lo voy a repetir. ¿De dónde vienes? Y tu trayecto determina cómo ves la salida. A veces nosotros nos metemos en cosas, o nos meten en cosas, o ocurren cosas que no sabemos cómo no sabemos cómo vamos a salir de eso. Estamos a veces una temporada entera batallando. ¿Y para quién me mandó a mí a meterme en esto? ¿Por qué yo le habré hecho caso a fulano? Pero cuando a nosotros nos suceden cosas así, nosotros no deberíamos enfocarnos en eso. Porque nosotros lo que queremos es encontrar una salida a esa situación. Y lo que va a definir la salida a esa situación es de dónde vienes, entender de dónde vienes, observar el trayecto, porque es la única forma en que la salida se va a poder mostrar y nosotros vamos a poder resolver ese problema, esa prueba, llámele como usted quiera, que estamos teniendo. Tocante a esto, debo comenzar diciendo también que para que se produzca un cambio positivo, para que se produzca un cambio favorable, conveniente en la forma de pensar y ver la vida, han de cambiar fundamentalmente 2 cosas. Y es lo mismo, pero es bueno que podamos repetirlo y plantearlo como un fundamento. Se han de cumplir 2 cosas. Número 1, el entendimiento de dónde vengo.
Número 2, nuestra percepción del trayecto, la forma en que observamos va a determinar nuestra manifestación. La forma en que estamos viendo las cosas que van ocurriendo es lo que va a determinar lo que vamos a hacer. Cuando estas dos cosas se conocen y se viven desde la verdad, porque usted puede tener una perspectiva muy personal y muy equivocada de la realidad que está viviendo, pero si lo que usted está observando, lo está observando no según lo que los sentidos te muestran, sino desde la verdad que está ocupando tu mente, la cual únicamente puede ser revelada por Dios, entonces la percepción no va a ser según los sentidos, sino según el entendimiento, y no según el entendimiento local, temporal, sino según el entendimiento pleno y eterno de todas las cosas. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando estas dos cosas se conocen y se viven desde la verdad, la salida en situaciones, la salida ante lo que conocemos como problemas, la salida a lo que llamamos prueba, se convertirá en una experiencia de crecimiento y no en una desgracia más. Yo no tengo estudios ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en la parte, digamos, del pensamiento cognitivo, del consciente o el inconsciente, pero una cosa sí he podido desarrollar en Cristo y es el ser un observador. Y a través de ser un observador he podido comprobar que de dónde viene una persona y su trayectoria es determinante ante su manera de asumir la vida. Voy a repetir eso. He podido observar que de dónde una persona viene y su trayectoria define en cómo una persona ve la vida. Cuando hay una revelación espiritual, lo carnal es circuncidado. Dile eso al que está a tu lado. Dile, cuando hay una revelación espiritual, lo carnal es circuncidado. ¿Sabes lo que significa circuncidado, no? Es arrancado. Que eso es lo que hacían los judíos, ¿verdad? En la carne, el pellejito se iba completo. Sí, pero vamos, es que también digo prepucio, voy a tener que explicarlo también. Vamos de una vez ya. Y no es nada malo. Y entonces el pellejito se iba completo y ya entonces la persona no era inmunda. Pero después viene Pablo, una revelación del Espíritu, a traer significancia a lo que eso representa y dice que la circuncisión no es según la carne, sino según el corazón. Y dice que esa circuncisión no puede venir de los hombres, sino de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios llega y arranca todo pensamiento mundano, carnal, corrupto, injusto, y establece su reino, es decir, su mentalidad, entonces todas las cosas cambian. Y esa es la circuncisión del Espíritu que a todos nos conviene experimentar y vivir. Porque la circuncisión no solamente es una cosa que se experimenta puntualmente, sino que se vive eternamente. Entonces, cuando hay revelación espiritual, lo carnal es circuncidado. Cuando hay revelación espiritual, comprendemos que no venimos de un hogar disfuncional. Cuando hay revelación espiritual, comprendemos que no venimos de un divorcio, que no venimos de la escasez, que no venimos de una pérdida, que no venimos de un padre o de una madre que eran de una u otra forma, porque fuimos amados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando conectas
con ese origen y sabes de dónde viene, de dónde vienes, ya todas las cosas comienzan a tomar otro rumbo, comienzan a tomar otro sentido y la mentalidad comienza a cambiar. Primero te tiene que hacer clic eso. ¿De dónde vengo? Cuando eso hace clic en la mente, entonces sabes que tienes que apelar también al conocimiento, a la forma de pensar de dónde viene. Porque puede ser que nuestros padres, nuestras abuelitas nos hayan enseñado principios muy buenos, pero todos sabemos que por lo general, aunque eso pudo haber sido así, hay muchas cosas que nos transmitieron, que aún nosotros seguimos transmitiendo, que nos dañaron y van a dañar también a nuestros hijos si nosotros las seguimos compartiendo. Porque la mentalidad, la forma de pensar, no solamente es algo que se dice, es algo que se comparte, porque es alimento. El espíritu no se alimenta de otra cosa que de pensamientos. Y los pensamientos que alimentan el espíritu son los pensamientos de Dios. Todo lo demás es veneno, es comida chatarra, es cosas que nos van a hacer sencillamente retroceder. Diga conmigo, ¿de dónde vengo? Es importante. Entonces, si yo le pregunto, según su genealogía natural, ¿de quién es hijo Jesús? ¿Qué usted diría? Según su genealogía natural, ¿de quién es hijo Jesús? Eso es lo que todos pensamos, porque eso es lo que hemos oído. ¿No ves que lo que tú oyes por ahí, sí, no es lo que la Biblia dice? Escúcheme, una cosa, ahora le voy a hacer así y le voy a prender el motor para que usted entienda una cosa de la Biblia. Una cosa es lo que el Evangelio establece, y cuando yo digo lo que la Biblia dice, lo que quiero decir es lo que el Evangelio establece, y otra cosa es lo que gente en la historia dijeron. Escúchame, recuerden que en la Biblia interviene mucha gente, y usted tiene que definir, bienvenidos hermanos, usted tiene que definir qué es lo que el Evangelio está declarando como algo revelado por Dios y otra cosa, lo que Santiago, Juan, Pedro, José dijeron en su ignorancia. Toca definir eso, porque si tú crees que lo que Pedro o Juan o Santiago dijeron en su ignorancia es el Evangelio, estamos mal. Es como si vamos a una fiesta y estamos ahí toda la congregación y hay un invitado nuevo que llega y Mónica habla conforme al Evangelio y dice una verdad espiritual tremenda y la persona lo está escuchando, pero luego yo digo una cosa que no está alineada con la verdad y ella la está escuchando y dice, bueno, pues esto es así. Como estoy en la congregación, es verdad tanto lo que dijo Mónica como lo que dijo Yanko, porque todos ellos son la congregación. No es así, ¿verdad? Así mismo pasa en la Biblia. En la Biblia mucha gente dijo muchas cosas por las cuales Jesús dijo, generación perversa, idólatra, ¿hasta cuándo es soportarlos? Entonces usted tiene que preguntarse eso. Por eso es que la religión está tan extraviada. Porque para la religión toda la Biblia es verdad. Y todo lo que dijeron es doctrina. Porque Pedro, como era discípulo de Jesús, entonces todo lo que Pedro escribió es maravilla. Eso no es así. Cuando tú entiendes eso, entonces lees la Biblia desde otra perspectiva. Entonces te das cuenta que no es que
Pedro dijo una cosa y Pablo dijo otra. No, es que Pablo lo dijo en luz, y Pedro lo que dijo, lo dijo en ignorancia. No hay contraposición en el evangelio, sino que una cosa fue dicha en oscuridad y otra cosa fue dicha en luz. ¿Estamos aquí? Entonces, nosotros escuchamos que Jesús era hijo de José, pero Jesús no es hijo de José. Fue engendrado por el Espíritu. Si Jesús no conecta con su origen, jamás hubiera podido realizar lo que hizo. Por eso que cuando aún van a hablar de genealogía natural, jamás mencionan desde la revelación que Jesús, según lo natural, es hijo de María y de José. No lo dicen. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Porque si el Espíritu, aún en lo natural, va a buscar un referente, tiene que buscar un referente que sea lo más aproximado a su forma de pensar y a su fe. Por eso que tú en lo natural, si te quieres agarrar de algo, hasta que comprendas lo hijo de Dios que eres, trata de agarrarte de gente de fe que esté cerca de ti. Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver de quién es hijo Jesús. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No dice ni de María ni de José. Obviamente, pone un punto y de ahí para allá tiene que ir dando, ¿verdad? Según el árbol genealógico, una descendencia. Pero dile que está a tu lado, hay un punto. Y cuando hay un punto, hay algo que Dios quiere definir para después seguir hablando de otras cosas. Pero hay un fundamento que está puesto. Y es que nosotros, en realidad, ¿de quién somos hijos? Somos hijos del Padre de los Espíritus. Y nuestra mentalidad es la fe. Nuestra mentalidad no es el no se puede. Nuestra mentalidad no puede venir de una casa donde hubo divorcio, donde había un padre con problemas, con vicio, o una madre con vicio. Nuestra mentalidad no puede venir de allí, aunque nosotros le hayamos amado y lo sigamos amando y lo vamos a amar por siempre, porque para Dios poder hacer algo con Abraham, lo primero que tuvo que decirle fue: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Si te traduzco eso a nuestros días y a este pacto en que estamos viviendo, la palabra es: sale de esa mentalidad donde te dijeron, imagínense, yo he escuchado cosas así. El otro día a una persona de más de 20 años, supuestamente, en una congregación, le escuché decir esto. Mira, mi espíritu se retorció, hermano, dentro de mí. La fe es lo último que se pierde. ¿Usted ha oído eso? Eso es una gran barbaridad. ¿Cómo que la fe es lo último que se pierde? ¿Cómo que la fe es lo último que se pierde? Déjame explicarte algo. Voy a hacer, ahora me vino esto, déjame hacer pausa. La fe en el antiguo pacto era algo que se hacía, se ejecutaba la fe. Por eso cuando usted lee Hebreos 11, usted lee, bueno, por la fe hicieron, por la fe salieron, por la fe conquistaron, por la fe cortaron, por la fe hicieron muchas cosas. Pero después, cuando usted sigue leyendo, creo que está en Hebreos 11, vamos a buscarlo un momentico. Permítame abrir mi Biblia aquí. Cuando Hebreos 11:39, después que usted sigue leyendo y te dice que por la fe conquistaron, por la fe hicieron, alcanzaron, experimentaron, llega al 39 y hay una transformación en la fe.
Porque ya la fe no es algo que tú haces, ahora la fe es algo que tú eres, porque la fe se te metió adentro. Vino uno llamado Jesucristo, consumó la fe en él y se te metió adentro a ti. Entonces ya la fe no es algo que tú haces, eso era antes. Ahora la fe es algo que tú eres. Por eso que cuando tú te expresas, tú lo que estás expresando es la fe. Ya la fe tú no la puedes hacer. Por eso cuando Pablo habla en Hebreos capítulo 6, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, y comienza a hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque la fe ahora es una expresión. Ya tú no tienes que circuncidarte, ya tú lo que haces es que hablas una palabra que es circuncida porque te convertiste en la circuncisión. Una cosa es que hay algo más glorioso, y yo se lo comparto a algunas personas, a algunos hermanos, ministros míos, y ellos se quedan pensando así, pero sé que en algún momento lo van a entender, así como lo entendí yo y como lo entienden ustedes. Hay algo mejor que circuncidarse, y es ser la circuncisión. Hay algo mejor que ayunar, y es ser el ayuno. Porque el propósito es que cuando tú tengas una manifestación de luz, la gente que está en oscuridad deje de comer lo que pica el pollo. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando tú ya no haces, sino que te conviertes en lo que debes hacer, entonces el hacer es según la voluntad de Dios. Parece un trabalengua, pero no lo es. Es maravilloso cuando tú puedes entender eso, que el ayuno a ti se te metió adentro. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia es uno que cumplió todo y se te metió adentro. Y cuando se te metió adentro ya tú lo habías cumplido todo. Entonces tienes que vivir en el cumplimiento. Entonces tus manifestaciones son perfectas en el tiempo eterno. Qué cosa tan poderosa. Entonces, dice, fíjate, Hebreos 11:39. Vamos a leerlo un momentito, vaya conmigo ahí. Voy a volver a retomar después a donde iba. Hebreos 11:39 y dice, y todo esto, oiga bien, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, mediante las cosas que hacían, lea conmigo, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Inmediatamente después, en el capítulo 12, entra en el tema de la paternidad. Y ahora sí, ya entendí por qué Dios me hizo llegar aquí. Ahora lo entendí. Y es que para poder tener un origen conveniente, para encontrar la salida, para poder ser un buen observador en la trayectoria y poder encontrar la salida conveniente, nosotros tenemos que regresar a la paternidad. Porque si nosotros tenemos una paternidad imperfecta, entonces la salida siempre va a ser complicada. Pero cuando tú entiendes que tú tienes un Padre Celestial que aunque te proveyó, que te proveyó padres biológicos, que tú debes amar, respetar y todo eso, en realidad la asignación que tú tienes es mucho más grande. La asignación que tú tienes es de poder ser luz para poder redimir, escucha esto, tanto a tu descendencia como a tu genealogía. Porque la verdadera honra que tú le puedes hacer a un padre, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quiere un padre de un hijo? Un padre no quiere que un hijo esté gozoso, que sea feliz, que disfrute la vida. Tú sabes que muchos padres viven frustrados y se sienten culpables porque muchos de los consejos que le dieron a los hijos lo hicieron fracasar.
¿Tú sabes cuál es la honra más grande de un padre? Que tú puedas lograr en Cristo, no lo que Él no pudo, sino lo que ni Él se imaginó que debía ser. Cuando tú puedes ser luz a través de conectar con tu verdadera paternidad y comienzas en tu trayectoria a manifestar eso, que no es más que tu identidad, no solamente tú estás desencadenando toda una generación que va a estar en luz, sino que vas a estar redimiendo toda una genealogía que quedó atrás. Eso es demasiado poderoso, porque lo eterno, escucha, redime tanto lo porvenir como lo pasado. Eso es lo que hace lo eterno. Por eso es que el Señor, cuando se manifiesta, dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque detrás de Él hubo una genealogía que metieron la pata hasta el gollete y hicieron desastre. Y después de Él vendría una descendencia que también haría demasiado desastre. Pero Él dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque conectó con una paternidad que lo ayuda a ser un observador en la trayectoria. Porque cuando tú tienes revelación de tu paternidad, se abren los ojos del entendimiento y tú puedes observar en el tiempo presente la verdad más allá de lo que la realidad te plantea. Estamos aquí y dice ahí mismo en el capítulo 12 versículo 9, conecta con la paternidad y dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y hay una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo 10, y aquellos, a los terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Oye lo que dice. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Y voy a definir esto. Esa palabra santidad es clave. Recuerde que santidad es el estado de gloria en que un santo vive. Esa es la santidad. La santidad es el estado de gloria en que un santo vive. Y santo no es alguien que es perfecto según la carne, sino alguien que ha sido apartado, separado, desligado de una genealogía y vinculado a una fuente. Escucha, santo no es que la religión tiene un concepto de santidad bien rarito, pero eso no es lo que significa. Santo no es alguien que no comete errores. No es alguien que en la carne es perfecto. No. Es alguien que ha sido apartado y por causa de haber sido apartado, aunque se equivoca, se levanta y sigue avanzando. Porque sabe en quién ha creído. Sabe cuál es su paternidad. Vamos a donde me quedé. Entonces, cuando una persona cambia el entendimiento de dónde viene y cambia su percepción y manifestación en el trayecto, está cortando con toda maldición generacional. La religión habla mucho de maldición generacional, que de la tercera y de la cuarta. No, la tercera y la cuarta no, hasta la octava te llega si no conectas con tu paternidad. Si tú no conectas realmente con quién es tu padre y eres capaz de perdonar lo que tu paternidad biológica te infundó, no vas a poder ser un observador en el trayecto que pueda superar todo lo que adquirió de manera carnal. El comenzar a identificar qué cosas del pensamiento natural, carnal,
nosotros hemos adquirido y seguimos poniendo en práctica, es algo totalmente necesario. Yo siempre vivo orando, tratando de identificar, porque son cosas que a veces de manera consciente no ve. ¿Sabes cuándo salen esas cosas? Esas cosas salen en situaciones confrontativas, de problemas. Ahí es que el inconsciente se abre y muestra el veneno y los asuntos que están guardados ahí de la mentalidad. La psicología lo trabaja de muchas formas, a través de hipnosis, el espíritu a través de la revelación y el entendimiento, como lo está haciendo hoy. Porque cuando nosotros somos gente de oración y tenemos una manifestación de tiniebla en nuestra vida ante algo que alguien dijo y nos molestó, ante algo que nos pasó, eso no puede quedar así. Si tú eres alguien de la oración, tú tienes que llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo y reconocer, hay veneno dentro de mí. Esto es en mi carne. Y se descubre ante estos conflictos. Y cuando tú identificas al diablo, entonces puedes sanar y puedes seguir adelante. Esa es la verdadera sanidad. Y quieres que te diga una cosa, cuando eso ocurre, muchos problemas de enfermedad en el cuerpo se resuelven. Recuerda que todas las enfermedades del cuerpo son manifestaciones de emociones y de cuestiones que están en el inconsciente. Eso lo dice la Biblia y lo dice la ciencia. Tiene su manifestación en el cuerpo. Entonces, el problema nuestro no estriba ni en la mala suerte, ni en el tiempo que estamos viviendo. Ay, Dios mío, qué malo está esto en los Estados Unidos. ¿Cuándo iremos a salir de esto? Ni en las limitaciones que en lo natural creemos tener, sino que nos olvidamos de dónde venimos y nos desenfocamos en la trayectoria. Ahí estriba el problema. Ahí es donde está la cosa, que si se resuelve, nosotros ya no vamos a ver la salida tan difícil. Yo casi me paso y vi una lucecita por allá, así fue la que identifiqué, porque recuerden que yo 5:30 de la mañana, temprano, 6 de la mañana, y vi una lucecita, porque siempre hay luces en el camino que te alumbran y te dicen, es por aquí, y vi una lucecita y dije, nomás que no venía uno ahí, y pude entrar. Sino, ¿qué pasa? Me iba a atrasar. Cuando tú no identificas la salida rápidamente, lo que va a pasar con tu vida es que te vas a atrasar y vas a andar dando vuelta. Por eso, conectar con tu origen te ayuda a observar la trayectoria y la salida más rápido. No es lo mismo una gente queriendo salir de un lugar sin fe que una gente en la fe del Hijo de Dios. Los tiempos se aceleran, las cosas se dan. Nosotros tenemos voy a decir el ejemplo, no voy a mencionar el nombre. Nosotros tenemos una persona que conocemos que lleva, hermano, toda su vida queriendo salir de Cuba. Entonces, esa mujer lo único que sueña en su vida, ella no quiere ir al cielo. Ella lo que quiere es venir a Estados Unidos, hermano, más que ir al cielo. Y eso es que está en una religión. Y resulta que ahora que tiene la posibilidad, no se decide. Ya le llegó todo. Hace un mes y medio, 2 meses que le llegó y no viene. Porque no se trata de que las cosas se den. Se trata de que nosotros podamos cambiar para disfrutar las cosas. ¿A cuánta gente no se le dan cosas y al final están ahí y es lo mismo? Padre, ¿por qué tú no me das esto? Venga, te lo voy a dar para que tú veas que no se trata de eso. No se trata ni del carro nuevo, ni de la casa nueva, ni del trabajo nuevo, ni del nuevo negocio. Se trata de que haya una transformación a través de tu identidad que te lleve al origen, que te enseñe a disfrutar de la vida. Gloria al Señor. Entonces, por eso nos cuesta ver la salida. Pero si al menos tuviéramos presente
por quien fuimos engendrados, tomaríamos fuerza y ejerceríamos dominio sobre nosotros mismos para continuar avanzando en la fe. A mí me gusta mucho todos los libros yo me deleito en todos los libros que conforman la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de la vida y obra de Cristo en Jesús. Y todos me gustan y todos tienen un aporte y una perspectiva muy particular de cada uno de ellos, de lo que vieron a través de los sentidos y de lo que pudieron ver por el Espíritu. Pero en especial el libro de Juan a mí me encanta, porque Juan entra con una revelación y circuncida de una vez todo lo natural para establecer una paternidad que es la única que nos puede guiar. Todos los libros comienzan hablando de genealogías naturales, aunque apelen a la fe, como en el caso de Mateo, que leímos ahorita, que dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto lo dice porque David era conforme al corazón de Dios. Y dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios porque hacía, usted lo ha leído, porque a veces decimos, bueno, era conforme al corazón de Dios, pero ¿y por qué era conforme al corazón de Dios? Cuando usted va ahí dice, porque hace todo lo que yo quiero. Entonces, Abraham, que es mencionado también, era conforme también al corazón de Dios, porque hacía todo lo que Dios quería. Cuando le dijo, sale de esa mentalidad, salió a la tierra que te mostraré. Pero este Juan es drástico. Este Juan no cree ni en la madre que parió a Jesús. Este Juan de una vez entra cortando, circuncidando con todo y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sacó a todo el mundo del juego. No quiero a nadie en lo natural, porque aquí en lo natural todo el mundo está lleno de disparates y de malos consejos. Vamos a de una vez, ya que yo soy el último que voy a estar aquí, déjame de una vez establecer reino. Y cuando la primera vez que yo leí eso me impactó. Porque la gente entra en discusiones de que si Jesús es Dios, que si Jesús no es Dios. Todas esas estupideces. Y en la carne, obviamente, nadie puede ser Dios. Pero en el espíritu todos somos uno. Voy a decir algo fuerte. Si eres parte de Dios, eres Dios. No, ni para jactarte, porque el apóstol Pablo dijo, no hay jactancia. Pero tú tienes que tener pertenencia, identidad de aquello de lo que tú eres. No para jactarte de nada, sino para disfrutar de lo que tú eres. Entonces, como que se pone seria la cosa, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La cosa se pone bien seriecita. Y luego en el verso 12 del mismo capítulo, y estamos casi cerrando ya, quiero que lean conmigo lo que dice. Vamos ahí. Juan capítulo 1, versículo 12. Recuerden que en el contexto, todos los religiosos, todos, se jactaban de la genealogía natural. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se jactaba de dónde él venía. Y asimismo, cada uno de esos tipos usted les preguntaba y ellos sabían de la tribu, de quién había sido. Y entonces, Juan dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos un momento, porque lo que voy a decirte, quiero que lo recibas en el Espíritu, porque es algo que pude ver. Muchas veces nosotros nos cuesta avanzar, nos cuesta ser como deberíamos ser, no porque Dios no sea poderoso en nuestras vidas, sino porque hay una voluntad que nos fue imputada, una voluntad carnal que viene de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, hermanos, primos, amigos. Hay una voluntad que ha sido imputada y esa voluntad es la que nos viene jalando para donde quiera y nos detiene y nos frena en aquello que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero yo quiero que en este momento podamos hacer una oración. Podamos en este momento, a través de la fe, desligarnos de toda voluntad imputada según la carne para vivir en una voluntad según el Espíritu. Sigilosamente, hay muchas voluntades que se han metido en nuestro pensamiento y están ahí en el inconsciente y están esclavizando nuestra vida. Voluntad. El abuelito quería hacer su voluntad o algo, que quería que su nieto fuera de tal o más cual forma y ejerció su voluntad y la voluntad está ahí. O si no, se la transmitió a papá y papá nos la transmitió a nosotros y ahí está esa voluntad frenándonos mezquinamente, ahogándonos, no dejándonos avanzar. Y creemos que porque nos separamos físicamente, geográficamente, ya salimos de eso. Estamos en Estados Unidos ahora y ya no, eso no. Yo quiero que tú sepas que un pensamiento imputado, un pensamiento establecido, aun cuando tú lo detestes, puede estar ejerciendo voluntad en ti. Pero dice, ya puedes abrir tus ojos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya cuando lees esto y lo entiendes, renuncias a los efectos y la influencia de tu paternidad natural para vivir de la espiritual. Y esto no significa dejar de amar y honrar a nuestros padres. Todo lo contrario. Esto significa comenzar a amarlos verdaderamente, porque hay muchas cosas que aunque nosotros decimos, no, yo amo a mi papá, amo a mi mamá. Quiero que escuches esto en el espíritu ahora. Hay muchas cosas que nosotros aún no perdonamos. Y queremos perdonarlas. Y ni siquiera identifica como falta de perdón eso. Pero yo te voy a decir hoy que el verdadero perdón no es que tú digas, yo perdono a mi papá. El verdadero perdón es una cosa que se ha de desarraigar. Y el verdadero perdón es poder desconectarte de una influencia natural para conectarte a una fuente espiritual y poder redimirte tú y redimirlos a todos ellos. El verdadero perdón es cuando tú eres libre y los haces libres a ellos. Porque como te dije ahorita, cuando ellos te ven sufriendo las consecuencias de una voluntad que no es conforme a la de Dios, ellos también sufren. Vamos a ponernos de pie ya.